Ministerios Ebenecer presenta. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Te damos gracias por la palabra profética escrita, por la palabra profética hablada. Te damos gracias porque nos instruyes, porque nos llamas al orden, porque nos llamas al cuidado de aquellas cosas que para ti son las más importantes. Te suplicamos que en esta noche el favor de los cielos venga sobre nosotros, que venga un espíritu de revelación, un espíritu de discernimiento, que mis hermanos tengan oídos para oír, oídos circuncidados, en donde sea depositada tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, la palabra pan, quizás a esta hora para muchos les va a despertar un poquitito el hambre, ¿verdad? Pero ya que tenemos otra vez el cable con nosotros, no es el completo, pero está aquí por lo menos una parte de lo que se pudo recuperar. Hermano, la palabra pan en la Biblia significa del hebreo, si usted lee ahí, diga conmigo lejem. Lejem. Sí, estamos aprendiendo un poquito de hebreo, ¿sí? Hermanos, el lejem era parte integrante de la alimentación de los judíos y de otros pueblos de la antigüedad. También ha sido considerado pues como un alimento básico, ¿verdad? Constituido por una masa de harina y agua y a veces fermentada y cocida al horno. Voy rapidito en la introducción porque quiero tocar por lo menos 3 de los 5 tipos de panes que yo encontré. Hay muchos más, no tiene idea de cuántos tuve que descartar, pero estos son los que el Señor le plació confirmarnos. En algunas partes del Oriente Medio se considera el pan, diga, el alimento principal. ¿Para usted el alimento principal es importante? Bueno, si dice alimento principal es porque tiene una importancia relevante, ¿verdad?, en nuestras vidas. A veces la Biblia usa el término pan para referirse como el alimento en general, ¿verdad? Como lo dice en Génesis 3:19, cuando el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y en la oración modelo, donde aparece la solicitud, danos hoy el pan nuestro de cada día, en Mateo 6:11, está hablando del sustento diario. Entonces, recapitulando un poquito, entendemos que el pan es alimento principal, es el alimento en general, pero también es sustento, es decir, aquello que nos nutre, que nos sustenta y que nos alimenta. En otras palabras, el pan es imprescindible. A muchos no les gusta, pero la mayoría de gente come pan, ¿sí? Bueno, no solo voy a hablar del pan físico o del pan, llamémoslo así, textual, ¿verdad? Del pan material que todos conocemos. Vamos a ver el uso figurado que recibe el pan en la Biblia. Y quizás en el primer ejemplo que vamos a ver en esta noche, nos vamos a detener un poco, porque hay tanta riqueza en este pan. ¿Cuántos han escuchado el pan de la proposición? En algún momento escucharon el pan de la proposición. Fíjese que yo lo escuché, lo he leído y lo he venido leyendo por mucho tiempo, pero le confieso, no entendía por qué se llamaba el pan de la proposición. Vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 30. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Vamos a leer. El pan de la proposición también es conocido como el pan de la presencia, ¿sí? Dice la palabra del Señor: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, es decir, el pan de la proposición, perpetuamente delante de mí. Si usted escucha con atención, el Señor no está sugiriendo, el Señor no está haciendo una sugerencia, ¿verdad? Ni lo está dejando a opción del pueblo de Israel. El Señor está dando una orden y le está diciendo: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia. No es negociable poner el pan de la presencia sobre la mesa.
perpetuamente delante de mí. ¿Qué significa la palabra perpetuamente? Por siempre y para siempre, perpetuamente. Ahora bien, hermanos, ¿en qué consistía este pan de la proposición? Bueno, consistía en 12 hogazas. Yo fui a buscar la palabra hogaza y es un pan redondo, ¿sí? Eso significa hogazas, puestas en el tabernáculo que el Señor le había mostrado a Moisés en el cielo, porque Moisés fue llevado al cielo para poder ver lo que allá se le mostró y luego poder replicarlo y duplicarlo aquí en la tierra. Entonces, en este tabernáculo el Señor le dice: en esta mesa santa tú vas a poner 2 hileras de 6 panes sobre la mesa de oro en el lugar santo, donde se hallaban constantemente delante del Señor, y eran renovados estos panes o estas 2 hileras de panes cada sábado, o sea, cada Shabbat, cada día de descanso para el pueblo de Israel. Ahora, hermano, si usted se fija, lo primero que me llama la atención es que eran 2 hileras. Diga 2 hileras. El número 2 en la Biblia significa testimonio, porque si no hay 2 personas que testifiquen, no puede acusarse a alguien según la ley mosaica. Tienen que haber 2 personas para poder acusar a alguien. Entonces, cuando hay 2, eso significa testimonio o testificar, es decir, ser testigo de algo, ¿sí? Y aquí el Señor pues estableció que se pusieran 2 hileras de ¿cuántos panes? 2 hileras de 6 panes cada hilera, o sea que habían en total 12 panes, ¿sí? 2 hileras de 6, y 6 es número de hombre, o 6 es número de la humanidad. Entonces quiere decir que Dios está dando un testimonio a los hombres o a la humanidad. Dios quiere dar un testimonio. Dios quiere testificar delante de la humanidad y delante de los hombres. La pregunta es, ¿qué es lo que Él quiere testificar? Bueno, ¿por qué se les llama panes de la proposición? ¿Sabe usted qué significa o qué es una proposición? Es una cosa que se antepone, dice el hermano. Yo creo que la que se antepone es la preposición, pero la proposición, cuando usted le dicen te quiero hacer una proposición, le están diciendo te quiero hacer una propuesta, ¿sí? De ahí viene, te quiero hacer una propuesta. O sea que esa es la clave de vida que Dios propone, es la clase, perdón, de vida que Dios propone al mundo. Dios quiere mostrarle a la humanidad, quiere mostrarle al mundo lo que Él propone, porque el mundo está lleno de muchas propuestas de hombres, y evidentemente quien establece y quien propone originalmente las cosas como deben de estar en su orden apropiado es el Señor. Pero el hombre ha venido a desordenar lo que Dios estableció como un orden. Ahora, esta es la propuesta: que todos vivamos como si fuésemos granos de trigo, ¿verdad? Que vivamos molidos, que vivamos amasados, que vivamos interrelacionados, que vivamos bien cocinados, bien coercionados, estando permanentemente en la presencia de Dios, santificándonos constantemente delante de su presencia. Porque cada vez que usted busca al Señor en oración, en ayuno, en humillación, quiero decirle que usted se santifica no por sus propios méritos, sino por la santidad que Dios irradia sobre su vida. Entonces, si usted puede ir identificando, los panes estaban ahí permanentemente. Ahora bien, la traducción literal del nombre hebreo para el pan de la proposición es pan del rostro. Diga conmigo, pan del rostro. Ahora, si usted se fija, ya es una figura, porque nadie puede hacer un pan de rostros. O sea, no le vamos a cortar los cachetes a la hermana Blanqui para hacer un par de panes. No se trata de eso, sino que está hablando la palabra figurativamente. Diga conmigo, figurativamente. Porque la palabra para rostro a veces aparece como significado, como presencia. En segundo libro de Reyes 13:23, la palabra que se utiliza ahí es presencia.
De modo que el pan de la proposición estaba enfrente del rostro de Jehová como una ofrenda constante delante de él. Debido a que los panes habían estado durante una semana, porque se cambiaban de sábado a sábado, ¿me va siguiendo? Entonces una semana los coatitas, o sea los de la tribu de Coat, estaban ahí y cambiaban. Esa era su responsabilidad, preparar los panes nuevos y cambiarlos sábado a sábado, perpetuamente, por toda la vida. Ahora aquí dice, mire, debido a que los panes habían estado durante una semana delante de Jehová, eran cosa santísima. Diga conmigo, cosa santísima. Es decir, es algo santísimo, es algo consagrado. Y tenían que comerlos los sacerdotes arónicos en el lugar santo. Entonces, si recapitulamos un poquito, en el tabernáculo había una mesa de oro. Y en esa mesa de oro la instrucción o el orden que Dios había dado es: quiero que pongas 2 hileras de 6 panes cada una. 2 es testimonio, 6 es número de hombre, o sea, hablándole a la humanidad. Pero si usted suma las 2 hileras de 6 panes cada uno, le da el número 12. Y el número 12 de estos panes de la proposición representan a las 12 tribus o a los 12 linajes de Israel. Y usted puede ir a confirmarlo para los que están anotando. Ahí está la cita bíblica: Levítico 24, 7, 9, Éxodo 28, 10, 12, 24, 4 y 28, 21. Pero la gran interrogante es: ¿de qué es figura o qué simboliza este pan, estas 12 hogazas que estaban en esta mesa? Pues aquí lo dice, mire, este pan simbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo con Jehová, quien es el autor de los bienes de que gozaban los israelitas y que empleaban para su servicio. Ahora, usted puede preguntarse, bueno, ¿y ahora quiénes son esos panes de la proposición? ¿Será el pueblo de Israel, textualmente hablando, o el pueblo de Israel genéticamente hablando, o seremos nosotros? Yo pienso que si se rompió o si se cumplió el antiguo pacto y fue dado por antiguo, en el nuevo pacto los nuevos panes, el nuevo pueblo de Dios, tenemos que ser nosotros. También, hermanos, estos panes representaban a Cristo, el pan de vida suficiente para sustentar a todo su pueblo. Y esto es maravilloso, porque evidentemente el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en mí tiene vida eterna, y por eso Él reafirma: yo soy el pan de vida. O sea, Él nos está mostrando la vida eterna. En el Evangelio de Juan 6:35 y el versículo 47 y 48 están reafirmadas estas palabras. Entonces, Él es aquel, hermanos, del cual uno se puede alimentar para no desfallecer. La pregunta: ¿Cristo físicamente es un pan? La respuesta es no, pero nos ha dejado instituida la última cena o la Santa Cena para conmemorar la muerte de Él y poder alimentarnos de Él. Porque aunque usted ve que es un pedazo de pan y es una copita de vino, ahí hay un misterio encerrado. Y ese pan nos alimenta constantemente. Hermanos, Jesucristo es quien da la vida, que viene de Dios y que seguirá dándonosla por la eternidad. Y esto es lo que debemos de entender en el pan de la proposición. Después de haber declarado que Jesús es el pan de vida, Él agrega: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí volvemos a utilizar, o la palabra vuelve a utilizar, un lenguaje figurativo, en donde significa que aquel que se apropia, fíjese bien, de los resultados de la muerte de Cristo en la cruz, tiene una nueva relación con Dios. Es decir, es hecho hijo de Él
por la eternidad. Ese es el gran resultado de comer de su carne y de beber de su sangre. Ahora, esta figura para nosotros es preciosa, pero luego el creyente debe no solo de alimentarse del pan de la Santa Cena, sino también debe de alimentarse de la palabra de Dios, porque la palabra también es figura del pan. Entonces el creyente debe de alimentarse de la palabra para poder conocer los pensamientos y el gustar del amor de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que ahora el hermano decía que cuando uno viene triste aquí, uno sale luego fortalecido, pero eso dependerá del tipo de vaso que usted sea y de lo que usted venga a recibir. Porque si usted viene con una actitud de que no quiere recibir absolutamente nada del Señor, así como entró, así va a salir. Pero si usted viene diciendo: yo vengo hambriento del Señor, yo vengo sediento de Él, yo quiero que Él me alimente, yo quiero que Él cambie mi vida, el Señor va a empezar a transformarle, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y estas palabras usted se las comerá al igual que su servidor. Y si estamos bien nutridos espiritualmente, entonces nos vamos a mantener firme en el momento de la prueba. Y aquí hacemos un paralelo, hermano. Los alimentos mantienen nuestro cuerpo y lo renuevan. Yo no sé si usted últimamente ha ayunado. Yo tenía dietas de no ayunar, pero un día de estos hicimos un ayuno y curioso, hermano. Qué difícil es ayunar. Sobre todo a los que somos del buen comer. Es difícil ayunar, porque el que no come mucho no le preocupa, ¿verdad? Una sopita de chuctes y ahí está feliz, ¿sí? Pero hermano, los que comemos y los que vamos a diferentes lugares, es difícil abstenerse. Y se siente débil este cuerpo, hermano. Se siente que se marea, se siente que le pide alimento. Porque los alimentos mantienen y renuevan este organismo, porque así fue diseñado. Pero las palabras de Jesús nutren nuestro espíritu mismo. O sea que de Él recibimos nosotros toda la nutrición espiritual. Él nos comunica su vida poco a poco y nos va transformando a su imagen, como lo dice segundo libro de Corintios capítulo 3 versículo 18. Yo le pido al Señor en esta noche que nosotros podamos decir como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 15 versículo 16. Vea la expresión del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras. ¿Usted sabe cómo hallar la palabra del Señor? ¿Sabe cómo hallar la palabra del Señor? Desempólvela, solo ábrala y aliméntese, dese un banquete, ¿sí? El profeta dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermano, no sé si a usted le ha pasado en esos momentos difíciles, oscuros, en esa noche que usted cree que nunca se va a acabar, y de repente va la palabra y esa palabra lo anima y lo alimenta y lo nutre y lo edifica, y usted dice: tengo el mismo problema, pero me siento fortalecido, porque la palabra nos alimenta. Entonces, hermanos, en otras palabras, el pan de la proposición está hablando que nosotros ahora somos la propuesta para este mundo, pero también nos está hablando de la comunión permanente que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Dios. Si los panes estaban expuestos todos los días, o sea, 7 días a la semana, estaban delante de la presencia ¿de quién? Delante del rostro de Jehová, dice la palabra. Entonces, si los panes buscan la presencia o los ponen en la presencia de Dios, ¿será que nosotros como panes de este tiempo necesitamos estar delante de la presencia de Dios? Hermano, yo le garantizo que si usted ora permanentemente durante una semana en un buen periodo, usted va a mostrar la gloria de Dios. Y no necesita decir que es cristiano, se le va a notar la gloria de Dios. Si usted se fija, esa es una figura interesante y quizás fue en la que más ocupé tiempo, porque quiero que veamos otros tipos de pan. Bueno, entonces ya vimos la primera figura, que es el pan de la proposición. Pero este pan me llamó
poderosamente la atención, hermano, como usted no tiene idea, porque prácticamente de los próximos 2 capítulos que vamos a ver, de ahí surgió esta predicación. Cuando yo encontré esta palabra y leí la primera vez pan de maldad, usted puede decir, o pan de iniquidad, usted puede decir, pero ¿y cómo se hace el pan de maldad? ¿O cómo se come el pan de maldad? ¿O quién come el pan de maldad? ¿Sí? ¿Se podrá hacer pan de maldad? O sea, que de malas obras usted pueda producir un buen pan. La verdad que no, está hablando de una manera figurativa. ¿Sí? Ahora vea lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo del 14 al 17. Y preste atención, porque aquí es donde el Señor también va a seguir revelándonos estas figuras que han estado escondidas, que quizás las hemos pasado de largo, pero que ahora traen aplicación y traen obviamente una educación para nosotros, y evidentemente también traen un llamado de atención para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra dijo en esta noche que cuidáramos este templo, y al cuidar este templo, al cuidar esta morada, al cuidar esta casa, esta habitación, también tiene que ver con lo que nosotros introducimos en él. Eso es lo importante. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo del 14 al 17. Está haciendo una advertencia, dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Mire, la visión que el Señor le mostró al hermano René ha de haber sido una visión, hermano, que lo llenaba a uno de espanto. O sea, el hecho de quebrantarse no es así nomás, es porque Dios le permitió de alguna manera percibir lo que ese hombre estaba viviendo en ese momento, porque cuando iba descendiendo todos sus sentidos estaban activos y el hombre estaba sufriendo una agonía irreparable, porque de ahí no puede moverse y no tiene una oportunidad de tener salvación eterna. Entonces mire lo que dice aquí: déjala, no pases por ella. Está hablando de la vereda de los impíos. Apártate de ella, pasa. Si usted se da cuenta, todas estas son advertencias, pero hay gente que les advierten mañana, tarde y noche y no quieren obedecer. Y dice aquí, mire, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen, diga conmigo, pan de maldad y beben vino de robos. Ahora la gran pregunta es: ¿qué es este pan de maldad? A mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, significa que estas personas, su mero sustento, porque estábamos hablando que el pan era el sustento, el alimento principal, ¿sí? En la descripción inicialmente hablábamos de el alimento principal, del alimento general y del sustento diario nuestro. Pero esta gente, hermanos, el mero sustento de ellos depende de la maldad. Están nutriéndose por el pecado, tal como lo describe segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mire esta descripción. Dice la palabra del Señor: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, hermano, tales personas prefieren la oscuridad porque de hecho son ciudadanos de las tinieblas, y su esfera de acción es la noche, porque a ella pertenecen. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo del 20 al 21, en la Dios habla hoy, dice: pero los malos son como un mar agitado. ¿Ha visto usted el mar agitado, embravecido, que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad? Para los malos no hay bienestar, Dios lo ha dicho. Mire, hermano, el pan de maldad para muchas personas es
de todo aquello de lo que se alimenta. Hay personas que no se sacian de hacer el mal. Hay personas que ya tienen cauterizada la conciencia y se jactan de sus asesinatos, de sus robos, de sus desfalcos, de todas esas malas obras. Pero no solo veamos ese tipo de personas. Hay personas, hermanos, que se hartan de malos hábitos. Por ejemplo, el hablar mal de alguien es un mal hábito. Y la gente no deja de hacer mal a la hora de hablar, valga la redundancia, a la hora de hablar mal de alguien. Hay gente que no se sacia y que le gusta comer de ese pan de maldad, pero también quiere invitarlo a usted. Quiere que usted participe de la mesa donde hay pan de maldad, o pan de iniquidad, o pan de donde usted se va a desviar. Si usted ha tenido malas compañías y malas amistades que esta porción de la palabra está describiendo, yo le voy a suplicar en el nombre del Señor que se aleje de ellos. Porque Pablo, en una de sus cartas, dice que con el que es impío, con el que hace semejantes perversidades, ni siquiera comáis con él. ¿O no dice eso? Porque sabe, hermano, cuando uno come pan, cuando uno comparte la mesa, comparte la intimidad. Porque la mesa es un altar. Entonces, cuando usted invita a comer a alguien, usted le está compartiendo de su intimidad. Pero cuando alguien con sus acciones lo invita a usted a que usted se alimente de esas obras, lo está invitando a comer pan de maldad o pan de iniquidad. Y esto es curioso, porque evidentemente es una figura también dentro de la palabra del Señor. Pero este es otro tipo de pan que a mí me llamó poderosamente la atención. Mire, hermano, esto sí me dejó impresionado. Ya vimos el pan de la proposición, hemos visto el pan de maldad y ahora veremos el pan de engaño. O sea, no es que le va a poner, ¿verdad?, 2 onzas de harina de mentira, sino que el pan de engaño, ahora lo vamos a leer. ¿Cómo se interpreta? Proverbios 23, del versículo 1 al versículo 8. ¿Alguna vez ha sido invitado o convidado a una reunión donde alguien lo ha invitado a comer, pero que usted no lo conoce? ¿No conoce sus intenciones? ¿No conoce qué hay detrás de esa cara bonita? ¿O no conoce qué hay detrás de ese personaje? Pero usted fue, quizás por respeto o por no dejar, digamos, burlado a la persona, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando te sientes a comer con algún señor, en algunas versiones dice con algún personaje importante. Podría ser un gobernante. Y sí, puede ser un extraño. Pero aquí está hablando de un señor, y un señor es una persona importante. Dice la palabra, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águilas y volarán al cielo. No comas pan con el avaro. Mire, también se puede traducir como pan de avaricia. Ni codicia sus manjares. Y preste atención, porque aquí dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hermano, cuando alguien lo invite, sobre todo si es un personaje importante, porque sabe usted que en el periodo, y no me voy a meter en política porque a nosotros, los siervos de Dios, lo que nos ha mandado el Señor es a predicar su palabra. Pero en ese tipo de periodos hay muchos candidatos que se acercan a las iglesias cristianas porque sabe que tienen poder, ¿verdad?
para, pues, obviamente convencer, tal vez no a sus feligreses, pero sí influenciar de alguna manera para que voten por esa persona. Si dentro de poco tiempo usted recibe una invitación, recuérdese de esta palabra. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Porque dice el proverbio que tal cual es en su corazón, así es él. Él le va a decir, come y bebe. O sea, te va a poner un plato suculento. Pero en realidad, el propósito que está detrás de esa comida es un propósito engañoso. Lleva un doble sentido. Lleva una doble intención. Es más, lleva una intención de engañarlo a usted. ¿Alguna vez se ha sentado usted en reuniones de negocios donde hay gente que le dice, no, lo vamos a invitar, usted no va a pagar absolutamente nada, porque algo quieren obtener de usted? Si usted es un contratista, algo quieren obtener de usted, quizás bajar un precio en producto o en mano de obra. Y usted puede decir, pero yo no soy comerciante, hermano, yo simplemente soy un trabajador. Pero hay personas que inclusive en las mismas empresas lo pueden invitar con una intención de engañarlo. Entonces, ese pan que usted lo ve delicioso, y usted dice, wow, y este tipo cuánto gana, y hasta nos puede invitar a todos, porque la gente de ese tipo se jacta. Invita a las personas con un propósito engañoso, y de nada le servirá sus halagos lo que usted le diga, mira, te agradezco de todo corazón que me has invitado a comer. La intención que lleva ese pan es de engañarlo a usted. Pero vea lo que dice Proverbios 20:17. Hablando del mismo pan de engaño o del mismo pan de avaricia o pan de avaros. Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. ¿Cómo es? Mire, hermano, quizás voy a compartirle esto. Hace algunos años yo tuve un problema en Izalco, me asaltaron. Y yo andaba en efectivo mucho dinero, estoy hablándole como de $4,000 más o menos. Y yo me imagino, porque yo bien me acuerdo la cara de esos dos muchachos, yo me imagino que esos muchachos, después de haberse llevado lo que se llevaron, ¿verdad?, han de haber ido a comer, porque eso les encanta invitar a las mujeres que tienen, han de haber ido a comer. Entonces, para ellos ir a comer a un lugar importante donde nunca quizás habían podido ir, para ellos es un lujo. Y sienten que ese bocado es sabroso, es delicioso, pero en el fondo va a suceder algo, ¿sí? Porque aunque al principio sea sabroso al hombre el pan de mentira, después su boca se llenará de cascajo, dice esta versión. Pero en la palabra de Dios para todos, vea lo que dice: sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás. Mire, hermano, esta porción es un poco más dura. Hay gente que come de estafar a los demás, y no necesariamente tienen que ser los grandes estafadores. Hay gente que no le vende pesas cabales, hay gente que no le da el producto apropiadamente, hay gente que le da un producto de mala calidad pero se lo vende por buena calidad. Hay gente que está estafando constantemente a las personas y de ahí come y de ahí vive y dice, qué sabroso, todos los días comen la pizza. ¿Ha visto usted personas así? Comerciantes que todos los días comen ahí. ¿De dónde procederá? No lo sabemos. Pero luego dice, pero después será como llenarse la boca de arena. ¿Alguna vez por accidente ha comido arena usted en el mar? ¿Alguna vez lo ha revolcado una ola? No solo su esposa, sino también una ola. No, ella no. Pero bueno, hermano, eso es horrible. Al principio sabe delicioso, pero finalmente ese pan terminará siendo como comer arena. Entonces Dios está diciendo, cuidado con quién te sientes. Pon cuchillo en tu garganta. Si somos comelones, detengamos de codiciar esos manjares, porque es un pan engañoso. Vamos a avanzar. Vea este. El pan de pereza, o el pan de ociosidad, o el pan de balde. En Proverbios 31:27, la Biblia de las Américas, hablando de la mujer virtuosa o de la esposa virtuosa, de la esposa responsable, de la esposa
que está pendiente de su casa, de la esposa que edifica su casa, de la esposa que se sujeta a su esposo. De ella está hablando. Proverbios 31:27 dice: ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo del 7 al 8 dice Pablo: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y con fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Mire, hermano, este pan de la pereza o pan de la ociosidad o pan de balde es un pan de vergüenza, porque qué feo se siente comer uno un pan que no se ha ganado. Y yo no estoy hablando de aquel momento en donde usted está pasando por una necesidad y alguien lo ayuda. Eso es diferente, porque ese es un pan de gratitud. Yo así lo llamaría. Es un pan en donde, viendo su necesidad, alguien le colabora. Pero hay personas que todo lo quieren de choto, hermano. No quieren pagar el precio, ¿sí? Hay personas que siempre quieren comer de gratis, siempre. Y qué feo se siente eso. Comerse el pan de balde se siente feo. Yo algunas veces, le confieso, he comido pan de balde y se siente feo. Pero qué sabroso se siente cuando usted se lo ha ganado, porque usted valora ese pan y usted dice: me lo merezco, me merezco este pan recién horneado con mantequilla y ajo y 2 libras de carne. No, eso es para el pastor, no es para nosotros. Pero hermano, yo le pido al Señor que no comamos ese pan. Avanzo porque solo me quedan 2, pero son las 8:30. También en la Biblia aparece la figura del pan de lágrimas o pan de sufrimiento. Salmo 80, versículo del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Mire, hermano, me voy a adelantar un poquito, porque hay momentos en donde pareciera ser que el Señor nos da de comer sufrimiento. Pareciera ser que usted no va a ver la suya, y quizás va a ser como el salmista en el Salmo 42:3, donde dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te ofreció un trabajo? ¿Dónde está el que te iba a sacar de los vicios? ¿Dónde está el que te iba a regenerar? Probablemente usted ha probado el pan de lágrimas o el pan de sufrimiento. Usted quizás ha sido como el salmista, diciendo todos los días: si esta almohada hablara, ¿verdad? Hay una alabanza que así dice: si esta almohada pudiera decir todo lo que yo he llorado. Y hay momentos en los que usted ni hambre le da, sino que se alimenta nada más de sus lágrimas. Cuando usted entra en momentos de depresión, quizás siente que usted sufre mucho, pero le tengo buenas noticias. En Isaías 30:20 dice: puede que el Señor te dé pan de sufrimiento y agua de aflicción, pero tu maestro ya no se mantendrá oculto, pues tus ojos lo verán. Hermano, yo quiero decirle en esta noche, si usted ha estado comiendo este pan, el Señor va a resplandecer su rostro sobre usted. Hay momentos difíciles, por supuesto que sí. Hay momentos de prueba, por supuesto que sí. Pero este pan pasará. Y con este voy a cerrar. Malaquías capítulo 1, versículo del 6 al 8. La Biblia de las Américas dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor.
Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le responde: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Mire, hermano, este pan inmundo o pan de inmundicia, la mayoría de personas quizás lo trasladarían única y exclusivamente al Antiguo Testamento, en donde dentro de las ofrendas encendidas, dentro de las ofrendas vivas, el Señor mandaba a pedir pan. Lo vimos también en la mesa de la proposición. Pero el Señor mandaba a pedir tortas cocidas, sin levadura. Ahora bien, en Malaquías dice el Señor: traed todos los diezmos y ofrendas. ¿A dónde? Al alfolí, que es el tesoro del templo. ¿Y haya qué dice? Y haya alimento en mi casa. Entonces, cuando nosotros traemos al altar una ofrenda ciega, es decir, sin discernimiento, cuando nosotros traemos un animal cojo, es decir, que camina mal, o un animal enfermo, es decir, que no tiene sanidad espiritual, estamos trayendo un pan inmundo al tesoro del templo. Porque en el antiguo pacto era pan físicamente, textualmente, pero en el nuevo pacto usted está trayendo una ofrenda quizás que ya no sirve. Quizás está trayendo una ofrenda de lo que le sobra. Quizás está trayendo una ofrenda, no lo primero ni lo mejor, sino cualquier tipo de ofrenda. Y ese tipo de ofrenda, y me voy a adelantar porque aquí voy a terminar, ese tipo de ofrenda no nos permite presentarnos aceptos delante del Señor. Y con esto quiero cerrar. Dones imperfectos, es decir, regalos imperfectos, ciegos, cojos, enfermos, son en sí impuros, pues Dios solo acepta la ofrenda en la medida en que ha aceptado al dador. De tal manera que la ofrenda que traemos a Dios es la verdadera expresión del valor con que valoramos el altar. Y yo me hago la pregunta: ¿cuántas ofrendas nuestras quizás han sido pan inmundo delante de la presencia de Dios? Porque no es que trajimos textualmente un pan contaminado, sino nuestras manos venían contaminadas y contaminaron nuestra ofrenda, contaminaron lo que va a servir para que haya alimento en la casa del Señor. Y el alimento de la casa del Señor es el alimento de la palabra de Dios, porque para esas son sus ofrendas y sus diezmos, para que haya alimento espiritual en esta casa. Pero un día, hermano, de la ofrenda y de los diezmos nuestros, probablemente el pastor va a vivir el 100%, se va a dedicar 100% a la obra. Y cada vez que usted traiga una ofrenda o cada vez que usted traiga su diezmo, piense primero si usted está honrando al Señor, si usted está obedeciendo al Señor y si hay temor de Dios en su corazón. Porque probablemente si no hay temor y si no hay honra, esa ofrenda no es aceptada. Como usted se da cuenta, hay muchos tipos de pan y muchas figuras en la palabra de Dios. Particularmente a mí me hablaron los 5 tipos. Espero que a usted le haya edificado esta palabra como lo ha hecho con su servidor. Vamos a orar. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenezer.